Ya, a ver. Entonces, tema 9 es divisibilidad. Vamos a tratar lo que son múltiplos, divisores de un número y los diferentes criterios de divisibilidad. Eso es lo que vamos a tratar. Ya, ¿está bien, Jimena? ¿Está bien, Jimena? Ya. ¿Listo? Profesor. Ya. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de hoy. Entonces, vamos a tratar. Entonces, vamos a ver qué cosa es concepto de divisibilidad. Entonces, un número es divisible por otro número entero cuando la división entre ellos es exacta, ¿no? Ese es el concepto de divisibilidad. Entonces, un número es divisible por otro número entero si la división entre ellos es exacta. Por ejemplo, si yo divido 45 entre 9, resulta 5. Entonces, yo diré que 45 es divisible por 9. O diré también que 9 es divisor de 45. Entonces, acá en la divisibilidad, más o menos por su nombre, ustedes se dan cuenta que lo tratamos por división. Ahora, concepto de multiplicidad. Un número será entero, o un número entero será múltiplo de otro número cuando el primero resulte de multiplicar el segundo por una cantidad entera. Por ejemplo, 40 es igual a 5 por 8. ¿Qué significa? Que esta cantidad entera, 8, multiplicado por 5 me da 40. Donde 5 y 8 son factores de 40, también se puede decir. Entonces yo diré que 40 es múltiplo de 5. O también otra forma es que se dice que 5 es módulo de 40. Ustedes ya en quinto, sexto ya tienen que manejar un poco la jerga de los números, por ejemplo, no la jerga, sino digamos sí. O sea, este tema es parte de la teoría de números. Entonces, me parece mentira, pero esta parte es la parte básica, son las partes primordiales de lo que es la aritmética, ¿no? Bueno, entonces hay una relación entre divisibilidad y multiplicidad, ¿no? Esa es la relación que existe. Y cuando tenemos estos casos, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? De que un número es múltiplo de otro, un número es divisible entre otro número, o podemos decir que un número es divisor de otro número. No son conceptos teóricos que se requiere para poder entender esta parte de la teoría de números. Continuamos. Ahora, la parte práctica es esta, ¿no? Digamos, si nos dicen cuáles son los divisores o múltiplos de un número, ¿cómo es que debemos nosotros encontrarlos? Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, divisores que vienen a ser son los que dividen de manera exacta a un número dado. Por ejemplo, los divisores de 6 vendrían a ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 6. Esto vienen a ser los números, los divisores de 6. ¿Ya? Esos son los divisores de 6. ¿Por qué? Porque estos 4 números dividen exactamente al número 6. Podemos concluir que el número 6 tiene 4 divisores. En general, para cualquier número, el primer divisor de todo número es la unidad. Es la unidad. Todo número tiene una cantidad finita de divisores. O sea, es finita que nosotros podemos encontrar todos los números, ¿no? Y luego el mayor divisor de un número es el mismo número. Por ejemplo, los divisores de 6 son finitos porque son 4. No hay infinitos divisores. El mayor divisor es el mismo número, o sea, 6. O sea,
el número 6 no va a tener un divisor 8, un divisor 12, no va a tener. El máximo que podría tener es el mismo número. Y siempre la unidad es divisor de este número. Ahora, que son múltiplos. Múltiplos es el resultado de multiplicar un número entero por otro número entero. Ejemplo, si yo multiplico 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, etc. Entonces, estos números que están acá son múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Por decir, el 0 es el múltiplo de cualquier número. Se le llama múltiplo universal. Y es al contrario de los divisores. Todo número tiene infinitos múltiplos. Repito, todo número tiene... ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar 4 por 3, 4 por 5, 4 por 20, 4 por 1000, 4 por 1.000.000, etcétera, etcétera. Vamos a tener infinitos múltiplos. Y siempre el 0 es el múltiplo de cualquier número. Es una regla general. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. A ver, vamos a... Un ratito. Por ejemplo, si nos piden divisores, ¿cómo yo hallo los divisores de un número en forma práctica? Por ejemplo, si piden los divisores, por ejemplo, los divisores de 16, por ejemplo. ¿Cómo yo lo hallo? La forma práctica es hacer así, ¿no? O sea, multiplicando o dividiendo, puede ser. Entonces yo empiezo a dividir, por ejemplo, si yo divido 16 entre 1, o sea, todos los posibles números que va a salir exacta la división. Entonces, 16 entre 1 es 16. es 16. ¿Qué otro número me va a salir exacto? ¿16 entre cuánto? 16 entre 2. Entre 2, correcto. ¿Y cuánto es eso? 30, ¿Cuánto es? 28. 8. ¿Qué más? 16 entre cuánto? ¿Entre 3 va a salir exacto? Entre 3. No. ¿Entre 4? Sería 3, sería 4, sería ¿No? ¿Y 6 entre 4 cuánto es? 3. No. 4, profesor. Después ya sería entre 8, se va a repetir nuevamente. Entonces, mira, fácil. Entonces tú agarras así, ¿ve? Estos 4, entonces así. Estos son los divisores. Entonces los divisores, vamos a poner D, así, D, divisores de 16. ¿Quiénes son? 16, 8 y 4. En orden, 1, 1, 2, 4 y 8. 8 y, ¿qué más? 16. 16. Correcto, ¿ves? Así somos. Eso es una forma de nosotros encontrar los divisores de un número, ¿no? De esta forma, ¿no? Dividiendo puede ser, por ejemplo, un número más grande. Vamos a poner divisores, por ejemplo, de 48. De 48. 48. Entonces, igual también hacemos 48 entre 1. Siempre estamos entre 1. ¿Cuánto va a ser? 48 entre 1. El mismo número. 48. El mismo número, 48. Bien. Luego, 48. Exacto. 48 dividido entre 2. Yo sé, profesor, yo sé. ¿Cuánto es? 24. 24, profesor. Bien. Luego, ¿saldrá exacto si lo dividen entre 3? No. ¿Seguro?
A ver, ¿Sí? espere. Sí. ¿Quién me dice que no? Sí. ¿Cuánto es 48 entre 3? 8. ¿Cuánto? 48 entre 3. 12. 8, profesor. No, 12. no. 16. 16. Es verdad. 16. Claro, 16. 48 entre 3 es 16. Meter por 6, 18, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Sí, profesor. Yo sé entre 4. Entre 4 yo sé. 12. 12. No, ¿por qué me roban? Profesor. Ya sería 12. Muy bien. 2. Sería 2. Ahora, entre 5 será. Profesor, yo no tengo la separada. Entre 5 podrá ser. 5. No, profesor. No. No, profesor, el único sería negativo. Ya, no Sí, negativo, profesor. sino. No, profesor, no sabe. Ya. Luego 48 entre 6. 6. 8. 8 sería. 8. 6. 8. ¿Qué más? Ahí no hay, profesor. En el 48, dividido entre 7, no hay. No hay. No hay. No hay. Ya, mira, después de acá ya se va a repetir, porque 48 entre 8 va a ser 6. Sí. Va a repetir. Luego va a salir 48 entre 12, va a ser 4. Se repite. Entonces, hasta ahí nomás. Entonces, todo, mira, a ver, todos estos números que están acá, estas de acá, ¿Serían sus divisores? son los divisores de Divisores. 40. Entonces, divisores de 48. Profesor, 1, 1, 2, 3, 4 y 6. 4, 6, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 24, 24 y 48. 16, profesor. Luego 16, 24 y luego 48. 12 y luego 8. Ah, 40. no, ya está 8. 48. ¿Ya ves? Y acá nos damos cuenta de las propiedades de los, no propiedades, sino de los conceptos, ¿no? Que siempre el primer divisor. Profesor, una pregunta. Un ratito, déjame tener una idea. Luego te explico, ya. El primer número es nuestro primer dígito. Este número de acá viene a ser nuestro primer divisor, el 1. Y siempre el máximo que va a ser el mismo número, va a ser 48. O sea, si yo les pregunto divisores de 48, ustedes me van a poner 56, por ejemplo, va a estar mal, porque lo máximo que puede ser es 48. Es más, ustedes cuando les pidan los divisores de cualquier número, siempre va a ser, de hecho va a haber dos, ¿no? El 1 y el mismo número, son dos divisores. El resto ya se encuentran de esta manera. O también se puede hacer multiplicando. Ahora sí, a ver, ¿quién me vas a preguntar, Camila? Profesor, yo no le pregunté nada. Ah, bueno, alguien me dijo, ya bueno, pues no hay pregunta. Entonces, es así la manera práctica de hallar los divisores. Profesor, una Profesora, pregunta. ahora luego va a ser Profesor, Yadira, a ver, ¿qué preguntas, Yadira? profesor, una pregunta. ¿Cómo, o sea, no entendí esa parte que de 48, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan? Ya, claro, hemos estado Dividiendo. dividiendo, claro. Dividiendo. Buscamos dividiendo. dividiendo, pero en los números que la división salga exacta, ¿no? 48 entre 1 sale 48 exacta, división exacta. 48 entre 2. Exacto, también. Por ejemplo, no podría ser 48 entre 5, no podría Ahí ser. no sería. Negativa sería. No me sale división exacta, no me sale. Inexacta. 48 entre 7 tampoco. Por eso que hago de esta manera. Así, todos estos de acá, numeritos, son los divisores. Entonces, hemos visto que siempre el primero es el 1. Siempre. El divisor
de cualquier número es la unidad y el mismo número. La unidad y el mismo número. El resto ya uno lo va a tener que buscar. Hay métodos que más adelante no vamos a tener un método para hallar la cantidad de divisores. Más no nos va a decir cuáles son, sino nos va a decir la cantidad de divisores. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos, listo. Esto con respecto a los divisores, pero también hemos visto múltiplos. O sea, a veces cuando dicen hallar los múltiplos de un número, ya tenemos que buscar de otra forma. Los múltiplos, por ejemplo, los múltiplos, la característica que tienen que son infinitos. Ya no es como los divisores, que son finitos, sino son infinitos. Por O sea, se multiplican. Claro, los múltiplos del número 8. Múltiplos del número 8. Entonces yo voy a multiplicar 8 por 0. O sea, vamos a poner 8, 0 igual 0. 8 por 0. 0. 8 por 1. 8 por 2, 16. 8 por 3, así. 24. 7. Entonces va a ser 0. Va a ser el 8. Va a ser el 16. Va a ser el 24. Va a ser el 32. El 32. 32 y así podemos puntos suspensivos que nos va a indicar que es un conjunto Luego sería 40. infinito. Es un conjunto infinito. Entonces los múltiplos de un número se hallan ya multiplicando, ¿no? Por los números naturales, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, ¿no? Entonces son múltiplos de un número. Los múltiplos, el 0 es múltiplo de todo número natural. Es el 0. ¿Qué más? Que los múltiplos son infinitos. Esa es la diferencia con los divisores. Los divisores sí son finitos. Por más grande que sea el número, siempre vamos a encontrar divisores finitos. O sea que tienen fin. Si hablamos como conjuntos, se les dice conjuntos finitos, ¿no? En cambio, si los múltiplos forman conjuntos infinitos. ¿Por qué? No tienen fin. Salvo que a veces sí nos dan ejercicios donde nos ponen límites, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay una pregunta, por ejemplo, vamos a poner una pregunta, por ejemplo, hallar los múltiplos mayores, los múltiplos de 13 mayores que 30. Profesor, pusiste mayores. Mayores, ya, después lo corrijo. Que mi teclado está borroso, me olvidó la letra, ya. Hallar los múltiplos de 13 mayores que 30 y menores que 59, por ejemplo. Profesor, no entiendo cómo hallar los múltiplos de... Hallar los múltiplos de 13 mayores que 30. Profesor, ¿ese lo copiamos? No, solamente... Ahí en vez de la I va la O. Pero ya sabe que son menores, pues ya me he equivocado. Y ya no lo puedo borrar ahorita porque me demoro mucho. Entonces, y menores que 59. Allá los múltiplos de 13 mayores que 30 y menores que 59. A ver, un múltiplo de 13, el primero que sea mayor que 30, ¿cuál será? A ver. 29. 39, que sería 13 por 3. Entonces, el primero sería 39. El siguiente, ¿cuál sería?
sería 13 por 4. ¿Cuánto es 13 por 4? 13 por 4. ¿Cómo salió? 52. 52. El siguiente será 13 por 5. 65. Ya, pero ya no entra acá. Sí, ya no Dos entra. nomás, Ya, profesor. solamente serían esos dos nada más. Ya, por ejemplo, hallar los múltiplos de 13 mayores que 30 y menores que 59. Entonces, no entra en eso, ¿ya? Entonces, generalmente cuando es múltiplos, casi nunca le van a decir, a los múltiplos de 10, porque son infinitos. Siempre te van a poner límites cuando te piden hallar múltiplos. Te van a poner, o te dicen hallar los múltiplos menores que 20, los múltiplos de 5 menores que 20, te pueden preguntar. Te pueden preguntar hallar los múltiplos de 30, los múltiplos de 30 menores que 100, por ejemplo. Te pueden decir. Profesor, pero en la tarea no sale eso, ni parecido. Escúchame. Yo estoy explicando la teoría. Ese te vale para cualquier parte del curso. Yo no estoy poniendo eso. Esta es parte de la teoría. Y ustedes como tienen que aprender esto. No es que yo no voy a ceñir lo que dice la práctica. Ustedes tienen que saber esto. Porque en los ejercicios que hay ahí, esto que les estoy enseñando, ustedes ya lo deben de saber, sino que yo les estoy haciendo recordar. Eso es. Así que no se limiten solamente con lo que dice la práctica, lo que dice ¿no? Ustedes tienen que saber un poquito más. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces, ahora continuamos con lo que nos quedamos en antes. Ya está. Esto. Ahora mira, entonces ya acá, claro, ¿cómo no les voy a enseñar eso si acá está, no? ¿O quiere que les diga solamente? Yo no les voy a enseñar solamente la teoría. Yo no soy el profesor que les va a leer y les va a indicar, es así. Ustedes tienen que aprender de dónde sale esto. Eso es lo que les estoy diciendo. Acá solamente hay un pequeño ejemplo de los divisores de 6, pero ustedes tienen que saber cómo es que sale esto. Por eso que les estoy enseñando cómo sale eso. Esa es la idea. La matemática se tiene que enseñar probándose de dónde sale. La matemática no es decir, es así, ustedes tienen que querer. Ustedes tienen que comprobar lo que se les está enseñando. Y entonces, ahora, hasta acá ya es lo que ustedes, que es divisores y que es múltiplos. Ahora hay principios de divisibilidad. Acá es donde ustedes tienen que entender esta simbología. ¿Qué significa N0, así? ¿Qué significa? Que si yo sumo dos números divisibles, por ejemplo, por 2, la suma de esos números también es un número divisible por 2. Por ejemplo, a ver, acá les pongo un ejemplo. El número 2, ¿Eso fue un ratito de baño? ¿Por eso fue un ratito de baño? Ya dirán, ¿no? Ya. Entonces, mira, por ejemplo, 5 es un número divisible por 5. ¿Sí? El 15 también es un número divisible por 5. La suma de estos dos números sería 20. Y 20 también es un número divisible por 5. Eso es lo que nos dice simbólicamente esto. Si un número es divisible por 5, por ejemplo, el otro también es divisible por 5. Si yo lo sumo, entonces esa suma también es un número divisible por 5. De igual manera, si yo resto dos números divisibles por cualquier número, la diferencia también es un número divisible por ese número. Por ejemplo, 6, vamos a poner, por ejemplo, 18 es un número divisible por 3. Es divisible por 3. Si yo le resto, por ejemplo, 12 también es un número divisible por 3. ¿Por qué divisible por 3?
Porque si yo lo divido entre 3, me sale un número exacto. Si yo 18 lo divido entre 3, también me sale un número exacto. Por eso yo digo que 18 es divisible por 3. 12 es divisible por 3. Esa diferencia, 18 menos 12, es 6. Entonces, 6 también es divisible por 3. Esta simbología es lo que nos está indicando, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. No significa, por ejemplo, que ustedes miran n0 menos n0 es 0. Pues no. Esta bolita acá nos está indicando un número, ya hemos visto que se llama módulo, ¿no? Pero más, para que me entiendan mejor, es divisibilidad. Un número divisible por n, otro número divisible por n. Si yo lo resto, ¿no? Esa diferencia también es un número divisible por el mismo número. ¿O no es cierto lo que yo digo? Con cualquier número ustedes prueben siempre. Por ejemplo, el número 16 es divisible por 8. Si yo le quito 8, por ejemplo, también es un número divisible por 8. Y 8, o sea, el resultado también es un número divisible por 8. Esto es lo que nos dicen estos principios de divisibilidad. O sea, los principios son cosas en matemática, son cosas que no se prueban, solamente se tiene que como que aceptar, ¿no? Son principios básicos. De igual manera, si yo multiplico un número cualquiera, por ejemplo, yo tengo 3 y lo multiplico por 15, pero 15 es múltiplo de 5. Y 3 por 15 sería 45. Entonces, si yo multiplico un número, cualquier número, ¿no? Por un número divisible por 5, por ejemplo, lo multiplico por 3, me da 45. Este resultado sigue siendo un múltiplo de 5. Así es, ¿no? De igual manera, cuando lo elevo al cuadrado, lo elevo a una potencia cualquiera. Por ejemplo, 2, si lo elevo a la cuarta, o al cubo, por ejemplo, sería 8. 8 es divisible por 2 y 8 también es divisible por 2. Entonces, estos principios son los que se cumplen, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto cuáles son los divisores y múltiplos de un número. Divisores y múltiplos de un número. Pero cuando yo les digo que un número es divisible por otro, entonces, ¿cómo yo sé que es divisible o no por un número? Entonces, hay reglas de divisibilidad. Esas reglas las vamos a ver en la otra hora que tenemos. ¿Ya? Solamente hasta acá hemos visto lo que son divisores y lo que son múltiplos. ¿Ya? Entonces, en la otra clase vamos a continuar con este tema. Este tema es un poquito largo, por eso que se está haciendo en 2 partes. ¿Ya? Entonces, acá continuamos con la otra hora. ¿Listos? Están todos. ¿Quién faltaba venir? María Santa, ya está. Ana Romina llegó último, ¿no? Rocío no ha venido, ¿no? ¿Rocío no está? Rocío no ha venido. Profesor. ¿Sí? ¿Estás? Sí, profesor. Ah, ya. Rocío ya está. Ya está. Están todos. ¿Noa ha venido? Noa también ha venido. Ha llegado tarde.